Cada 4 de julio Estados Unidos se cuenta la misma historia a sí mismo. 13 colonias pobres armadas de valor y rifles de caza derrotaron al imperio más grande del mundo, una epopeya de hombres libres contra la tiranía. Pero lo que poca gente sabe es que la pólvora que usaron esas colonias salió de Bilbao, que la carne que alimentó el flanco sur de la guerra salió de ranchos del Texas español, llevada por vaqueros mestizos, que el dinero que finalmente pagó a los soldados de George Washington fue recaudado en La Habana, en Cuba, en cuestión de días, y que el hombre que expulsó a los británicos de todo el Golfo de México no era estadounidense ni francés, sino un general de Málaga, súbdito del rey católico absolutista. La España de Carlos III no fue una simple comparsa en la independencia de los Estados Unidos. Fue una de las potencias que la hizo posible y, aún así, es la única gran aliada que fue intencionalmente borrada del mito fundador estadounidense. Y eso de inmediato nos trae una serie de preguntas. ¿Por qué el Imperio Católico financiaría a rebeldes protestantes para derrocar a su propio rey? ¿Por qué esa ayuda fue convenientemente borrada de la historia? ¿Y qué tiene eso que ver con que Estados Unidos tardara 230 años en colgar un cuadro en la pared? En el video de hoy vamos a reconstruir la participación olvidada de España en la independencia de Estados Unidos y mostrar por qué ese borrado tiene relación directa con el desprecio estadounidense hacia el mundo hispano. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo del canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos, incluyendo clases en vivo, para profundizar aún más en los entresijos de la historia. Para entender qué hacía España en esa guerra, primero es necesario analizar el mapa de América en ese momento histórico. Cuando pensamos en América en 1776, imaginamos las 13 colonias en la costa este y vacío al oeste, pero ese vacío no era vacío, era español. Durante la Guerra de los 7 años, España había recibido de Francia toda la Luisiana, un territorio gigantesco que iba desde Nueva Orleans hasta Canadá. O sea, la frontera oeste de los rebeldes americanos era España, y el río Mississippi era la única vía de abastecimiento que los británicos no podían bloquear con su marina. Eso se debía a que era un río español. Al mismo tiempo, España tenía una cuenta pendiente que saldar. En la Guerra de los 7 años, los británicos habían tomado La Habana y Manila, y España se vio obligada a entregar Florida para recuperarlas. Y eso el rey Carlos III no lo olvidó. Así que cuando los colonos ingleses empiezan a rebelarse contra Londres, España ve en el apoyo una oportunidad estratégica. Y la ayuda comienza mucho antes de cualquier declaración de guerra, comienza en secreto, en una casa comercial de Bilbao. Diego María de Gadorquí era un comerciante vasco educado en Inglaterra, que hablaba inglés perfectamente bien y tenía muchos contactos en los puertos de las 13 colonias. Él era el hombre ideal para una operación que no debía parecer oficial. En 1776, con el ejército de Washington prácticamente disperso y sin pólvora, su empresa empieza a reenviar suministros a los rebeldes. Los suministros incluían miles de mantas, pares de zapatos, tiendas de campaña, mosquetes, bayonetas, además de cientos de cañones y mucha pólvora. ¿Y salitre? Las cifras impresionan y también varían. Precisamente porque la operación fue secreta, involucró a varias ciudades y cargamentos constantes provenientes de toda España. El historiador Larry Ferreiro, en su obra Brothers at Arms, llega a estimar que Francia y España, juntas, proporcionaron cerca del 90% de todas las armas de fuego usadas por los estadounidenses en la guerra. Y había, según Canal, algo aún más ingenioso. Quien controlaba los ríos controlaba la logística y los españoles controlaban el Mississippi. El gobernador de la Luisiana española, Luis de Unzaga, y después su sucesor, autorizaron que pólvora, medicinas y armas subieran por el río desde Nueva Orleans y fueran entregadas a los rebeldes, a través de un intermediario irlandés llamado Oliver Pollock. Sin ese corredor, las campañas estadounidenses en el interior habrían muerto de inanición. Y fue a través de ese río que España ayudó a mantener todo el oeste mientras Washington perdía batallas en el este. Pero entonces, tenemos un detalle incómodo que explica por qué el olvido español vino después, el 12 de abril de 1779. España y Francia firmaron el Tratado de Aranjuez el 21 de junio
España declara la guerra a Gran Bretaña, pero el Tratado de los Españoles es con Francia y no con los Estados Unidos. Carlos III jamás reconoció formalmente la independencia americana durante la guerra y jamás firmó una alianza con el Congreso Continental. Y el motivo es la ironía perfecta. España era ella misma la dueña del mayor imperio del mundo en ese momento. Reconocer públicamente que los colonos tenían el derecho de liberarse de su metrópoli era firmar su propia sentencia de muerte, en México, en Perú y en el Río de la Plata. Así, España prefería entrar en la guerra para golpear a Inglaterra y recuperar Gibraltar, o al menos las Floridas, sin declarar expresamente el apoyo a los estadounidenses. La ayuda vendría pues así como una consecuencia, y no como un objetivo. Y justamente por eso fue tan fácil de borrar después, pues el aliado que nunca firmó nada no es aliado y puede, así, ser fácilmente olvidado. Y es entonces cuando entra en escena el hombre más subestimado de la historia estadounidense, Bernardo de Galvez, que era gobernador de la Luisiana española. Él tenía poco más de 30 años y un extenso historial de luchas contra los apaches. En cuanto se declara la guerra, Galvez ni siquiera espera refuerzos de La Habana. Él ataca primero en el otoño de 1779 con cerca de 1,400 hombres. Él arrasa los puestos británicos en el Mississippi, ataca Manchac, Baton Rouge y Natchez, y al año siguiente toma Mobile. Y en 1781 viene la coronación de la campaña. La ciudad de Pensacola, nada menos que la capital de la Florida occidental británica, es en Pensacola donde nace la escena más famosa de su vida, como señala el historiador Manuel Huerta González, de la Universidad de Córdoba. La escuadra española se negaba a entrar en la bahía, alegando que era demasiado poco profunda y que las baterías británicas eran demasiado letales. El comandante naval y Galvez discuten fuertemente, entonces Galvez sube a su bergantín y entra solo en la bahía, para demostrar que sí se podía incluso bajo fuego enemigo. La escuadra, avergonzada, entra enseguida detrás de él y Pensacola cae en mayo de 1781 y así Gran Bretaña pierde todas sus bases navales en el Golfo de México. El rey Carlos III recompensa a Galvez autorizando que él estampe en su propio escudo el bergantín con el lema "Yo solo". Y en ese sentido cabe destacar el apoyo y la comida para la campaña. El gobernador de Texas español recibió una solicitud de Galvez por comida para sustentar a los soldados, especialmente después de una gran hambruna causada por el paso de un huracán en la región. El gobernador respondió y trasladó entre 10 y 15,000 cabezas de ganado desde Texas, a través de vaqueros españoles y mestizos que criaban ganado en el sistema de ranchos. Pero la guerra española no fue solo en el sur. El 26 de mayo de 1780, los británicos lanzaron una gran ofensiva sobre la parte alta del Mississippi. El objetivo era San Luis, una aldea de comercio de pieles bajo dominio español. La defensa, que estaba a cargo de Fernando de Leiva, un oficial enfermo y sin recursos. Él tenía cerca de 30 soldados regulares y una milicia de unos 200 hombres, casi todos comerciantes y cazadores franceses. Y contra él, más de 1,000 guerreros indígenas aliados de los británicos. Entonces recaudó dinero con los habitantes y levantó apresuradamente una torre de piedra llamada Fuerte San Carlos, en una línea poco profunda de trincheras. Solo tuvo tiempo de terminar una torre, pero fue suficiente para repeler los ataques. Y con ese éxito español, los británicos nunca lograrían controlar el valle del Mississippi. Hoy, donde estaba esa torre, se encuentra una de las patas del Gateway Arch de San Luis, un monumento dedicado a la expansión estadounidense hacia el oeste. No hay mayor ironía, ya que ese oeste era español, y aquí llegamos al momento decisivo. En 1781, George Washington estaba en una situación humillante. No tenía dinero para pagarle a sus propios soldados. Regimientos de Pensilvania y Connecticut se amotinaron, y él incluso llegó a mandar ejecutar a los líderes del motín para restaurar la disciplina. Francia, que se suponía que debía financiar todo, estaba financieramente agotada. Y fue en medio de esa confusión que entró en escena Francisco de Saavedra de Sangronis. Él cierra un acuerdo decisivo con los franceses. La escuadra española cubriría las posesiones francesas en el Caribe para que el comandante francés de Grasse pudiera llevar absolutamente todos sus barcos de guerra
a América del Norte. Y España también ayudaría con dinero, en gran parte con la contribución de los comerciantes del Caribe español. Y así, en septiembre, el dinero español era entregado por los franceses para pagar al ejército estadounidense. Y con eso, en 1781, los ingleses se rinden en Yorktown. Esa victoria solo fue posible gracias a la plata española, y también porque no había una flota británica en el Golfo de México que pudiera subir para socorrer a su ejército, ya que todos ellos habían sido derrotados por Gálvez 5 meses antes. Pero no fue solo eso. Mientras Gálvez tomaba Pensacola, España sitiaba Gibraltar por más de 3 años. Reconquistaba Menorca, tomaba las Bahamas de los británicos y expulsaba a los ingleses de la costa de América Central, capturando varios convoyes. En el Atlántico, cada barco británico defendiendo Gibraltar durante el sitio era un barco que no estaba bombardeando Boston. Cada regimiento en el Caribe era un regimiento que no estaba persiguiendo a Washington. Así, Estados Unidos no venció al Imperio Británico solo. Fue uno de los frentes de un imperio que estaba siendo jalado en todos los océanos al mismo tiempo, tanto por los Borbones franceses como por los españoles, pero especialmente por los españoles. Y lo interesante es que los estadounidenses en la época de los combates reconocían el apoyo español. George Washington se volvió amigo personal de un espía español llamado Juan de Mirales, quien ayudaba a financiar la revolución, garantizando suministros y municiones para las tropas estadounidenses. Y cuando él se enferma y muere en el campamento de Morristown, Washington, en contra de sus propias convicciones, llegó a organizar una misa católica de requiem para su entierro. Pero aquí viene la parte trágica. En el papel, España salió vencedora, recuperó Menorca, recuperó las Floridas y aseguró posiciones en el Golfo. Pero en la práctica, España había creado a su propio verdugo. Apenas terminó la guerra, comenzó la pelea con el nuevo país, especialmente sobre la navegación del río Mississippi. El mismo Gardoqui que armó a Washington empezó a negociar con el adversario, con los Estados Unidos que querían todo el río. Y el resto todo el mundo lo conoce. En 1803, Luisiana cambia de manos y es vendida a Jefferson. En 1819, Florida es entregada. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos toma la mitad del territorio de México y, en 1898, toma Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, liquidando lo que quedaba del Imperio Español. España ayudó a crear la nación que engulliría al mundo hispano en América del Norte. Y esa hostilidad hacia los españoles no fue fruto del azar, sino una necesidad narrativa. El término leyenda negra fue consagrado por el escritor español Julián Ruderias en 1914 y describía la imagen construida a lo largo de siglos por ingleses y holandeses, la de una España como el reino de la Inquisición, del fanatismo, de la crueldad, de la pereza y de la degeneración racial. El opuesto exacto de todo aquello que un pueblo protestante, comerciante y libre debería ser. Esa imagen no era un simple prejuicio. Era, en realidad, una herramienta de guerra, especialmente de propaganda de los rivales imperiales contra España, y esa mentalidad encontró terreno fértil entre los colonos ingleses. Y aquí es donde entra el trabajo de la profesora María de Guzmán de la Universidad de Carolina del Norte. En su libro La larga sombra de España, ella demuestra que la leyenda negra no solo fue importada por la cultura estadounidense, sino que fue esencial para la propia construcción de la identidad angloamericana. España funcionó como el alter ego colonial de Estados Unidos, la imagen en el espejo que era necesario odiar para que Estados Unidos pudiera definirse así. Necesitaban ser un imperio, que no lo era, un imperio dominador, que en realidad no traía opresión, sino libertad. Una nación nacida de la virtud protestante contra una tiranía católica inquisitorial. Y de ese modo, la ayuda española simplemente no encajaba. Francia sí encajaba. Francia era ilustrada. Tenía a Lafayette ayudando a los hombres libres. Pero España necesitaba ser lo opuesto, necesitaba tener ese papel de villano, así que la solución elegida fue elegante. No negar a España, sino simplemente no mencionarla y de esa manera dejar que su participación se deslizara hacia las notas al pie de página. Y ese desprecio por España traería muchas consecuencias.
En el siglo XIX se convirtió en el destino manifiesto. Los pueblos hispánicos eran indolentes, supersticiosos, demasiado mestizos, racialmente inferiores e incapaces de autogobernarse. Por lo tanto, tomar sus tierras no es una conquista, sino una higiene civilizatoria. En 1898 se convierte en justificación para liquidar el Imperio Español en nombre de la libertad. Y en los siglos XX y XXI sobrevive en la figura del hispano como eterno extranjero, aquel que siempre acaba de llegar y que nunca fue de ahí, que en realidad está pidiendo permiso para existir. Pero la historia cuenta lo contrario. Santa Fe es más antigua que Boston y San Agustín, en Florida, es más antiguo que Jamestown. Había misiones y ranchos españoles en Texas y California, incluso antes de que existieran los Estados Unidos, y lo hispano no llegó después. Después de la fundación, él ya estaba ahí arreando el ganado que alimentó la fundación, el vaquero, en Texas, que cruzó cientos de kilómetros con el rebaño. Para Gálvez no era un inmigrante en la historia estadounidense, él en realidad era originario de ella. Y aquí llegamos a la mayor ironía de esta historia. El 9 de mayo de 1783, el Congreso Continental de los Estados Unidos aprobó una resolución formal para que el retrato de Bernardo de Gálvez fuera colgado en el lugar de reunión del Congreso, junto a los padres fundadores, en reconocimiento por lo que él había hecho por la independencia estadounidense. La resolución fue aprobada y después simplemente no pasó nada. Durante 231 años nadie cumplió esa promesa que se hizo y fue convenientemente olvidada. Hasta que ya en el siglo XXI, una española que vivía en Washington, llamada Teresa Balcarce, leyó por casualidad sobre eso y decidió exigirlo, yendo de oficina en oficina, y así finalmente lo logró. En 2014, el retrato de Gálvez finalmente fue colgado en el Capitolio. Y pocos días después, el Congreso aprobó y el presidente firmó la proclamación de Bernardo de Gálvez como ciudadano honorario de los Estados Unidos, apenas el octavo en la historia, después de Lafayette, Churchill y la Madre Teresa de Calcuta. Fueron 231 años de retraso para colgar un cuadro que ya estaba aprobado. Tal vez eso sea lo que realmente es la leyenda negra. No es solo una mentira que alguien cuenta, sino también una verdad que se omite o un cuadro que nadie cuelga. España no luchó por amor a la libertad americana, luchó por sus propios intereses, y ella misma nunca reconoció esa independencia mientras duró la guerra. Pero sin la pólvora de Bilbao, sin el río de Nueva Orleans, sin el ganado de Texas, sin la torre de San Luis, sin Pensacola y sin la plata de La Habana, la bandera que ondea hoy sobre Yorktown probablemente seguiría siendo británica. ¿Y tú? ¿Imaginabas que España tuvo ese papel en la guerra de independencia de los Estados Unidos? ¿Imaginabas que el dinero de Yorktown salió de La Habana? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.